Vamos a resolver el ejercicio 17D. Nos dan la siguiente función, y es igual x al cuadrado más 1 dividido por 1 más x. Nos dan esta función. Bien. Primero observemos que no es una función homográfica. Esa es una función racional. ¿Por qué? Porque arriba es un polinomio de grado 2. Primero, vamos a ver si es posible llevarlo a forma factorizada. Observemos que el denominador no es posible llevarlo a forma factorizada porque ya está en forma factorizada, porque ya es de grado 1. Ahora, arriba, observen que es un polinomio de grado 2, pero no lo podés llevar a forma factorizada porque es un binomio y tenés una suma. Ustedes intenten con la cuadrática, con la ecuación cuadrática, sí, encontrar las raíces y, a ver, traten. No van a poder llegar, ¿sí? Si quizás alguno no me entiende esta parte, intente resolverlo y se va a dar cuenta, porque ya no es posible reducirlo más, o sea, no es posible llevarlo a forma factorizada. Si quieres utilizar la fórmula de suma por diferencia, tampoco no es posible, porque yo acá tengo una suma. O sea, son muchas las razones, ¿sí, chicos? ¿Qué conclusión puedes sacar? Que no todos los polinomios lo puedes llevar a forma factorizada, ¿sí? Hay que tener claro esa parte. Bien, entonces como no es posible llevarlo a forma factorizada, entonces voy con el procedimiento a seguir. Primero, encontrás el dominio de esta función. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? Como arriba tenés un polinomio, son todos los reales, menos las raíces del denominador. Es decir, el denominador nunca puede ser 0. Entonces vos decís 1 más x es distinto de 0. Despejas x, te resulta distinto de menos 1. Entonces le restás ese valor numérico. Bien, observen que ya tengo un valor restando. Otra aclaración más, chicos. No siempre tiene que darte acá un valor. Acá te puede dar 2, 3, 4, 5, dependiendo. Lo que sucede es que a mí me resultó un valor porque abajo yo tengo un polinomio de grado 1. Sí, acá te puede resultar varios valores. Tampoco nos va a pasar en el examen que acá te resulte 5, 6, 7 valores. No, porque ya sería una maldad. No te va a dar eso en el examen. Va a ser muy extenso el ejercicio. Por ahí hasta 2, como 3 valores como máximo te pueden dar acá. ¿Sí? Bien. Vamos a ver si contiene asíntote vertical. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para saber si contiene asíntote vertical? Primero, tener el candidato. Ya lo tenés el candidato, el menos 1. Aplicás la herramienta matemática, en este caso límite, cuando x tiende a menos 1, de la misma función. Reemplazás el menos 1 para ver qué está ocurriendo. Menos 1 al cuadrado más 1 dividido 1 más menos 1. Menos 1 al cuadrado te resulta 1 positivo. Si le ingresas en la calculadora te va a dar 1 positivo. Más 1, 2. Acá te está resultando 0. Cualquier número dividido por 0 en el tema de límites, esto vale infinito. ¿Eso qué significa? Que como el límite de esta función cuando x se acerca a menos 1 me está resultando infinito, es porque este valor se comporta como asíntota vertical. Conclusión, existe asíntota vertical en ¿qué punto? En x igual a menos 1. Eso involucra que si yo quiero graficar esta función, el valor de menos 1 lo tengo que escribir en forma punteada porque se está comportando como asíntota. Es decir, la función se está acercando tanto, pero nunca lo toca.
asíntota horizontal. Para encontrar la asíntota horizontal, nosotros no necesitamos del dominio, ¿sí? Directamente vamos cuando x tiene infinito. Si bien es cierto, estamos tomando un valor de dominio, pero yo digo que no dependemos porque siempre el infinito positivo y negativo como que ya están incluidos alguno de los dos o los dos, siempre en el dominio. Ahora, calculamos el límite. Fíjate que en este ejercicio lo que hace es darte de forma desordenada. Realmente abajo debería ser x más 1, pero te da 1 más x. Cuando nosotros le damos a ustedes polinomio más grande de grado 4, ponele 2 de grado 3, siempre te lo damos de forma desordenada porque cuando aplica la técnica de los grados o otro método, como que se confunde, ¿sí? Tienen que tener cuidado con eso. Observemos que acá el grado es 2. Observemos que acá el grado es 1. Entonces el grado de arriba es mayor que el grado de abajo. Por la técnica de los grados, esto me va a resultar infinito. A estas alturas ya uno va sacando conclusiones que cuando está calculando asíntota horizontal utiliza la técnica de los grados. Cuando está queriendo calcular asíntota vertical utiliza otros métodos, ¿no? Siempre y cuando te dé indeterminaciones. Fíjate que acá me da indeterminación, por eso yo utilizo la técnica de los grados, ¿sí? Acá arriba no me ha dado. Si arriba me resultara indeterminación 0 sobre 0, por acá, vos tenés que utilizar factorización, suma por diferencia, Ruffini, conjugado, etc. ¿Sí? Bien, volviendo a esta parte, como me resultó infinito, significa que no existe asíntota horizontal. No existe asíntota horizontal. ¿Qué hemos dicho anteriormente? Y es lo que había preguntado una de sus compañeras. Si no existe asíntota horizontal, entonces puede existir asíntota oblicua. Puede existir. Entonces tenemos que hacer el cálculo de asíntota oblicua. Esperemos que no contenga asíntota oblicua para no hacer muchos cálculos, pero bueno. Asíntota oblicua. Asíntota oblicua es una recta. Dicho de otra manera, es una función lineal, donde vamos a encontrar el valor de m y el valor de b. El valor de m, ¿cómo lo encontrás? Mediante una fórmula, creo que ya les había mostrado, que era el siguiente. Límite, cuando x tiende a infinito, la función lo dividís por x. Dicho de otra manera, al denominador de la función que estás trabajando le multiplicas por una x. Vamos a encontrar la pendiente. Límite de cuando x tiende a infinito. La función dividido por x. La función es esta. Si esta función lo dividís por x, que es lo que significa que a esta función te vas a enfocar en el denominador y al denominador lo vas a multiplicar por x. Entonces esto nos va a quedar x al cuadrado más 1 dividido 1 más x por x, es decir, de esta manera. Antes de utilizar la técnica de los grados acá, yo les recomiendo utilizar la propiedad distributiva. Si alguno no tiene problema, normal, puede resolverlo de forma directa. Observen que arriba es de grado 2 el polinomio. Abajo también es de grado 2. ¿Qué nos dice la técnica de los grados? Cuando los dos grados son iguales, el límite es la división de los coeficientes principales. ¿Y cuáles son los coeficientes principales? Arriba es 1, abajo también es 1. La división te da 1. ¿Cuánto vale la pendiente? 1. Fíjate que acá la pendiente nos resultó un valor numérico, es decir, que sí va a contener asíntota oblicua. Tengo que hacer todo el cálculo. La pendiente vale 1. Ya encontré este valor. Me falta encontrar B. Vamos a encontrar B. La ordenada al origen.
por fórmula es límite cuando x tiene infinito, la función menos m por x. Esta es la fórmula, ¿sí? Le hago una pregunta. El x de abajo, ¿por qué lo multiplica a 1 más x? ¿No lo dividía? No, esta x lo multiplica al denominador. No, digo, siguiendo la fórmula de arriba, que dice f de x sobre x, se está dividiendo. ¿Por qué abajo lo multiplica? Ok, vamos a verlo. La fórmula nos dice la función dividido por x. Entonces, la función que nosotros estamos estudiando es x al cuadrado más 1 dividido por 1 más x. Esa es la función. Ahora, si esta función yo lo divido por x, observen que lo que va a pasar. ¿Qué van a hacer ustedes acá? A este x lo van a dividir por 1 para que puedan utilizar la técnica de la oreja o extremos y medios, porque no existe una fracción con 3 términos. Entonces, el x al cuadrado más 1 lo multiplicas por 1, te queda x al cuadrado más 1. 1 más x lo vas a multiplicar por x. Es por eso que lo que yo le dije fue, pueden hacer este procedimiento paso por paso y van a llegar a lo mismo, o lo pueden leer de otra manera. A la función que ustedes estén trabajando, en este caso es esta, al denominador lo vas a multiplicar por x. Es lo que te dice esta fórmula, ¿sí? Al denominador lo multiplicas por una x. Es otra forma de leerlo. Por eso acá yo lo hice directamente. Y acá estaría el paso por paso. Ah, Genial, chicos. Ahora estábamos encontrando la ordenada al origen. B, es la función menos m por x. Veamos a ver qué nos resulta de todo esto. Esto es límite. Cuando x tiene infinito, la función es x al cuadrado más 1 sobre 1 más x. Ojo que la función original, ¿sí? Menos m. ¿Pero cuánto vale m? 1. 1 por x, x. Si ustedes acá utilizan la técnica de los grados, van a tener un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá tenés una resta. Les va a quedar una determinación que nosotros no hemos estudiado, que es el infinito menos infinito. Entonces, el consejo que yo le doy es que cuando ustedes tengan fracciones o no tengan una fracción unificada, es decir, una fracción única, utilicen como un denominador y después utilicen la técnica de los grados, ¿sí? Para evitar problemas, para no agregar más indeterminaciones a nuestros estudios. Entonces, Profe, antes que prosiga, por ejemplo, si me hubiese dado la pendiente de -1, ¿en la fórmula multiplico ese negativo en la fórmula y me quedaría más x? exacto, exacto. Ok, no, porque como venimos copiando algunas cosas muy puntuales sobre la fórmula, quería saber si afecta el signo de la pendiente cuando nos den. Exacto, sí. Lo afecta y lo cambiaré el signo. Perfecto, gracias. De nada. Bien, ahora vamos a utilizar como un denominador, ¿sí? Esto es x al cuadrado más 1 menos x por 1 más x dividido a 1 más x. Como un denominador utilizado acá, ¿sí? Bien, este multiplica acá arriba y se escribe el mismo denominador. Ahora, lo que tenés que hacer es resolver, es decir, utilizar la propiedad distributiva ahora.
Veamos qué ocurre. Esto es x al cuadrado más 1 menos x, menos por más te da menos x al cuadrado sobre 1 más x. Observen. Siempre va a existir elementos que se pueden eliminar, ¿sí? Casi siempre. Entonces, cancelas estos dos y fíjate lo que te queda arriba. 1 menos x y abajo te queda 1 más x. Límite cuando x tiende a infinito, 1 menos x dividido a 1 más x. Ahora sí, ya puedes utilizar la técnica de los grados, pues ya tienes una única fracción. El grado de arriba, 1. El grado de abajo es 1. Entonces, según la técnica de los grados, es la división de los coeficientes principales. El coeficiente principal de arriba es negativo 1 y el coeficiente principal de abajo es 1 y el valor es menos 1. ¿Quién vale menos 1? B, la ordenada al origen. Entonces ya puedes construir la asíntota oblicua, que es una recta. Y es igual a m. Recuerden que m me resultó 1 por x más b. b vale menos 1. Entonces esto es igual a x menos 1. Ya tenemos la asíntota oblicua. Felizmente había seleccionado este ejercicio porque contenía asíntota oblicua y de esa manera podíamos ver cómo se resuelve este tipo de ejercicio. De esta manera, chicos, nosotros averiguamos si dicha función contiene asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Sabemos que las asíntotas son, digamos, es una recta, en esta ocasión sí, algunas veces recta vertical, otra vez horizontal y otra vez oblicua, donde la función se acerca, pero nunca lo toca. Dejo por unos segundos para que termine de copiar. Y vemos la última parte de la clase. Una aclaración, cuando por el grupo yo les pase el link de esta clase, ¿sí? Porque algunos no lo pueden encontrar rápidamente en el canal, no hay problema, yo lo paso. También voy a pasar algunos ejercicios resueltos que tengo de la pregunta 17. Mi consejo es lo siguiente, yo les paso por lo siguiente. Uno, también para avanzar. Lo otro sería que ustedes por su cuenta intenten primero resolverlo. Si ya ustedes no llegan al resultado de la guía, recién ahí vean los videos que yo les estoy pasando donde está resuelto esos ejercicios. ¿Sí, chicos? Ese es el consejo que yo les doy. Bien, ahora veamos la otra parte. Vamos a ver continuidad ahora. Y con esto estamos cerrando la guía número 2. El día martes comenzamos con la guía número 3. Sería la última. Lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Vamos a tener una función y vamos a averiguar si es continua en un punto. ¿Sí? Pero, ¿de qué manera vamos a darnos cuenta si es continua o no? Obviamente de forma geométrica no va a ser, ¿sí? Si no, ya no tendría sentido hacer toda la parte algebraica. Vamos a guiarnos en base a 3 pasos o 3 requisitos. Si una función cumple esos 3 requisitos cuando yo le estoy evaluando en un punto específico, entonces vamos a afirmar que dicha función es continua en ese punto. Comencemos. Vamos a decir, sea f una función cualquiera, ¿sí? Decimos que f
es continua en x igual a x sub 0. Si cumple lo siguiente. ¿Qué significa este x sub 0? Significa lo siguiente. Yo obviamente te voy a dar un valor numérico. O sea, yo te voy a decir, mira, quiero que averigües si es continua esta función en este punto, en 2, en 3, en 7, en menos 10, etc. Eso es lo que significa x sub 0. Cuando ustedes ven en la matemática es x sub 0 es porque por la razón es que yo te voy a dar un valor ya definido, fijo, ¿sí? El punto siempre te lo va a dar. No es que ustedes van a averiguar. Lo van a averiguar cuando ya sea quizás funciones partidas o todo demás. Bien. ¿Cómo vamos a averiguar si esa función es continua en ese punto? Tiene que cumplir 3 requisitos. El primero es que este punto que está acá, donde yo estoy evaluando, tiene que pertenecer al dominio. Ese es el primer requisito. Porque si no pertenece al dominio, entonces no tiene sentido. Estoy estudiando algo donde, digamos, no lo incluye, ¿sí? Segundo, el límite de esta función, cualquiera, ¿sí? La función que estemos estudiando, cuando x tiende a x sub 0 por la derecha, observen que este símbolo más, recuerden la primera clase que vimos de límites, yo les dije, si tengo un símbolo más arriba de este número es porque me estoy acercando por la derecha. Tiene que ser igual al límite de esta misma función, pero cuando x se acerca a x sub 0, pero por la izquierda. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente. El límite de la función cuando x se acerca a x sub 0. Cuando yo no escribo el signo arriba, ni más ni menos, porque me refiero que me estoy acercando por ambos lados al mismo momento, ¿sí? Esto que está acá, bueno, es la conclusión de estos dos. Lo que ustedes tienen que ver es lo siguiente. Cuando yo me acerco por la derecha y me acerco por la izquierda, los límites tienen que ser iguales. Es decir, esto va a ser igual a una L mayúscula, es decir, un valor numérico. Donde L pertenece a los reales. El tercer punto, o el tercer requisito, es el siguiente. La función evaluada en este punto, que pertenece al dominio donde yo estoy haciendo el estudio, tiene que ser igual al límite de esta función cuando x se acerca a x sub 0. Observen que escribir esto que está acá significa hacer estos dos. Listo. Si cumple 1 y 2, 3, entonces es continuo. Si cumple lo siguiente, decimos que f es continua en dicho punto. Esta es la conclusión. Vamos a escribir acá un por lo tanto. Bien. Dejo para que copien y voy explicando nuevamente. Vuelvo a repetir. Nosotros vamos a tener una función, ¿sí, chicos? Bien. Nosotros tenemos una función cualquiera. Ahora, vamos nosotros a afirmar que dicha función es continua en este punto. El punto yo te lo voy a dar, podría ser 2, 3, 4, etc. Va a ser continua en ese punto si cumple lo siguiente. Vamos a verlo de forma algebraica. Primero, primer requisito, como que va en ese orden, ¿sí? Si no se cumple el primero, ya está, no tienes por qué continuar. Ese punto que yo te doy tiene que pertenecer al dominio. Significa que vos vas a tener que encontrar el dominio primero. O yo te lo tengo que dar el dominio definido y vos tenés que evaluarlo, ¿sí? Segundo, calculás el límite de esas funciones
por derecha y por izquierda, y le tiene que dar un valor numérico. Por eso yo he escrito acá donde L pertenece a los reales, es decir, donde L pertenece a un valor numérico, o sea, puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2. Ahora te preguntarás, Isaías, ¿y si me resulta infinito? Es porque no existe límite. El infinito no es un valor exacto. Claro, es parte de lo real porque vos pones más infinito menos infinito, pero no es un valor exacto, ¿sí? Yo necesito saber cuál es el límite. Me tenés que dar un valor. Bien. Tercero, si se cumplen estos dos, el tercer requisito es que la función, cuando yo lo evalúe en este punto, me tiene que dar igual lo que me resultó en el límite. ¿Qué quiere decir? Ponele que yo te pide evaluarlo en x igual a 4. Entonces ese 4 lo reemplazas en la función. Si yo lo reemplazo en la función, ponele que me resulte 100. Ahora, cuando yo calcule este límite, ponele que me resulte 100. Y como esos dos valores numéricos son iguales, el valor numérico del requisito número 2 es igual al valor numérico del requisito número 1, entonces se está cumpliendo el tercero. Entonces yo digo que f es continua en ese punto. Pero esto lo vamos a aclarar con los ejercicios mejor. Vamos a utilizar como referencia el ejercicio 19. La pregunta es otra, pero lo vamos a utilizar para explicar esta parte. 19J. El ejercicio 19 nos dice hallar y clasificar los puntos de discontinuidad de las siguientes funciones. Por el momento vamos a utilizar el ejercicio 19J para explicar esta parte de continuidad, ¿sí? Bien, yo te doy una función. Ahora vos dirás, pero ¿por qué tiene esa estructura, esa función? Esta es una función por partes, o también llamada una función seccionada, ¿sí? Es como si vos tuvieras dos funciones unidas en una. Y yo te doy esta función y te pido averiguar, o te digo, averiguame si f es continua en dicho punto. ¿Sobre qué punto yo te puedo preguntar en este ejercicio? Obviamente te puedo preguntar en base a un solo número, en este caso en 1. ¿Por qué? Porque este ejercicio, ¿por qué creen ustedes que se ha particionado en 2? Recuerde que son dos lineales, pero son distintos. ¿Por qué lo han particionado? Es porque cuando llegan a 1, como que el comportamiento de las funciones cambia y está ocurriendo algo en este valor. Quiero hacer esta aclaración. Y esto va para todos, ¿sí? Incluidos los oyentes. Puede ocurrir que en las evaluaciones te venga esta pregunta y te pida averiguar si f es continua. Y ustedes están esperando que en la pregunta les aparezca sobre qué valor, como yo le dije al comienzo, porque tengo que darte siempre el valor. Pero cuando las funciones son partidas o son seccionadas, yo no necesito especificarte sobre qué valor, porque cuando yo te doy una función partida se sobreentiende que es en base a este número. Quiero hacer esa aclaración porque no quiero que en la evaluación me estén preguntando o terminando la evaluación, obviamente. Van a decir, Isaías, este ejercicio yo no lo resolví porque vos nunca me dijiste sobre qué valor de X yo tengo que evaluar para saber si la función es continua o no. Lo que pasa es que esta función ya es partida y se sobreentiende que tenés que evaluarla en 1, ¿sí? Igual puede aparecer una pregunta como que no, ¿sí? Quiero hacer esa aclaración. Bien, entonces vamos a averiguar si la función es continua en 1. F es continua en x igual a 1. Esa es la gran pregunta, la gran interrogante.
Vamos a ver si es continua en ese punto. Observen que este 1 que ven acá es x sub 0. Primero, hay que averiguar si ese punto pertenece al dominio. Primer paso. Veamos. 1 pertenece al dominio de f. Lo voy a hacer paso por paso, chicos. Y escribo acá una interrogante porque es lo que quiero saber. 1 pertenece al dominio de f. Veamos. ¿Qué función tendría que tomar? ¿La de arriba o la de abajo? Vos tenés que tomar la de arriba, porque acá tenés el símbolo igual, fíjate. Porque acá te dice x menor a 1 o igual a 1. Entonces, ¿yo sobre quién quiero evaluar? Sobre 1, exactamente puntual sobre 1. Es por eso que yo tengo que tomar el de arriba. Si ustedes toman el de abajo, ya malograron el ejercicio, porque abajo te dice x mayor a 1. Te dice bien claro acá. Esta parte no involucra al 1. Esta parte sí involucra a 1. Entonces, yo necesito saber si 1 pertenece al dominio. Y si pertenece al dominio, porque está definido acá. ¿Sí? Entonces, cuando vos lo reemplazás en la función, observen qué ocurre. Lo reemplazás y veamos cuánto vale. 2 por 1, 2, más 1, 3. Listo. ¿Cuál es la otra forma de leer el primer requisito? Lo voy a escribir también, porque algunos me consultaban por qué lo está reemplazando si solamente quiero saber si el 1 pertenece o no. Esta fórmula que ustedes ven acá, o el primer requisito, también lo podés leer de otra manera. Queremos saber si f de x sub 0 existe. Algunos consideran más esta parte. ¿Existe f de x sub 0? Eso es lo que vamos a averiguar también. Si querés, hubieras puesto f de 1. ¿Existe f de 1? Y sí existe, porque cuando yo reemplacé el 1 en esta función, observen, me resultó 3. Sí existe. ¿Por qué sé que existe? Porque me está dando un valor numérico. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chicos? Mejor vamos a utilizar esta simbología, ¿sí? Vamos a utilizar más esto. Existe f evaluado en x sub 0. Como para seguir con digamos, con la misma forma que lo hacen las bibliografías. Bien, entonces nos hemos dado cuenta que sí existe. Vamos con el segundo requisito o segundo paso. Tenés que calcular los límites laterales. El límite cuando x tiende a 1, obviamente, pero por la derecha. Si yo quiero evaluar por la derecha, ¿a cuál de estas dos funciones me refiero? Veamos. X menor a 1, entonces se está acercando por la izquierda. X mayor a 1, ¿quién podría ser mayor a 1? El 1,1, el 1,2. Entonces, esta es la función que se está acercando por la derecha. Entonces vas a calcular este límite. Ahora reemplazas el x por 1. Observen cuánto te resultó. Hasta ahora las cosas van bien. Te está dando el mismo. Calculemos el otro límite. Cuando x tiende a 1 por la izquierda. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, sería la primera función, ¿sí? Porque son menores. Entonces vas a utilizar 2x más 1. Reemplazas el x por 1 y acá te queda 2 por 1 más 1. 2 por 1 es 2, más 1, 3. Observen, todo está yendo bien. 3, 3, 3.
Pero concentrémonos en el paso número 2. El paso número 2 que te decía, calcular los límites laterales. ¿Qué son los laterales? Cuando vos te acercas por la derecha y por la izquierda. Me acerqué por la derecha, me dio 3. Me acerqué por la izquierda, me dio 3. ¿Cuál es la conclusión? ¿Existe o no existe el límite? Y la conclusión es que sí existe el límite. ¿Por qué? Porque para que exista el límite, tanto por la derecha y por la izquierda, te tienen que dar el mismo valor numérico. Entonces, yo digo acá, existe el límite de esta función cuando x se acerca a 1. Vuelvo a repetir, yo digo que acá existe porque ambos son iguales. Si acá te da 3 y acá te da 9, vos decís que no existe y se terminó el ejercicio, no es continua. ¿Sí? Bueno, me queda menos de un minuto, así que corto y regresamos con la última parte.